dispuesto para nuestra iglesia. Te pedimos, Señor, que tú puedas bendecir todo lo que hoy día está preparado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos entonces a la última sesión de el libro de Efesios. Ya en el día de hoy vamos a trabajar el siguiente contenido. Vamos a hacer el análisis del capítulo 6 del libro de Efesios y las preguntas frecuentes sobre el libro de Efesios, ¿ya? Cuando me refiero a las preguntas frecuentes, me refiero a los temas de conversación más destacados a la luz de la escritura de Efesios capítulo del 1 al 6, ¿ya? Y habíamos quedado pendiente en relación a algunos versículos de la escritura. Quedamos pendiente en esto, en Efesios capítulo 6, del versículo 1 al 4, donde dice así: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis la ira de vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Ya? Lo primero que hay que decir aquí, entendiendo el contexto de que el apóstol Pablo escribe esta carta para los cristianos de Éfeso, ¿no es cierto?, es que claramente el apóstol Pablo dedica varias líneas que se ven reflejadas en 4 versículos. No solamente un versículo, sino 4 versículos. Por lo tanto, inferimos que habían dificultades dentro de la familia. ¿Ya? Lo inferimos, ¿ya? Si no solamente hubiera sido un versículo, pero se dedica a 4 versículos a hacer una mención sobre esta parte. Y lo primero que nosotros leíamos dice: hijo, obedeced al Señor a vuestros padres. Lo primero que en estricto rigor este versículo, y también a nosotros nos genera una gran enseñanza, está referido a aquellos padres que están en la obediencia en Cristo. O sea, muchas veces nosotros obviamos esto o no lo consideramos. Todos quieren que nuestros hijos, los hijos obedezcan, todos. Pero lo que aquí está diciendo, que obedezcan en el Señor a vuestros padres, al igual que las mujeres estén sujetas a sus esposos, se estaba refiriendo al matrimonio, no a todas las mujeres. Y aquí se está refiriendo, en este caso, a los padres que están en obediencia, que están en el Señor. Qué importante es. Entonces, primer consejo que podemos ver para los padres es que nosotros sí o sí tenemos que tener una relación con el Señor para que este mandamiento que el Señor entregó en Éxodo capítulo 20 y que nuevamente es recordado en Efesios capítulo 6, se haga real en nuestras vidas estando en el Señor. Qué importante es por lo menos que uno de los padres esté en el Señor, porque por causa de él nosotros entendemos que ese hogar o esa familia es santificada, pero entendamos el contexto sin confundirnos con la salvación, porque la salvación es personal. Lo que estoy diciendo es que por causa de él, la palabra del Señor llega a su hogar y es bendecido, ¿no es cierto? Entonces, por lo menos uno en la casa tiene que ser alguien que sirva al Señor, ¿ya? Ahora, ¿qué consejos entrega la palabra? Primero, los hijos deben obedecer a los padres. O sea, en otras palabras, los padres tienen que imponerse en el Señor, ¿no es cierto?, con el respeto que corresponde y exigir que los hijos le obedezcan, ¿ya? Hijos tienen que obedecer porque los padres les están diciendo obedezcan. Tus hijos lo deben hacer porque es un mandamiento. Uy, qué hermoso esto. Es un mandamiento de parte de Dios. No es solamente porque los padres lo están exigiendo, sino que es un mandamiento que además tiene promesa. Normalmente todos los mandamientos del Señor se ven en el Nuevo Testamento, excepto uno. ¿Cuál creen ustedes que es el mandamiento que no se habla mucho en el Nuevo Testamento?
de los 10 mandamientos? El guardar el día de reposo, ¿no? ¿Quién dijo eso? Porque la respuesta fue correcta. Aquí ¿Quién yo, fue? ¿Diego? acá. Es que No, no los Emilio. veo. Dame un segundito. Que estoy con 2 pantallas. El Emilio. Emilio. Sí. Perfecto, Emilio. Ahora sí te estoy viendo. Excelente. Pero los otros 10 mandamientos son nombrados en toda la Biblia, con excepción del Shabbat, del día, el día de descanso, ¿no es cierto? Pero el mandamiento que el único mandamiento que tiene una promesa, ¿no es cierto? Y una recompensa es obedecer a los padres. Y ese, ahí dice que el consejo para los padres, dice, esa largura, ahí hay un error de redacción, se nos pasó con mi esposa, es largura de vida, esa largura de vida es consecuencia de escuchar, hay otro error, a los padres cristianos. O sea, cuando nosotros, lo que el apóstol Pablo está diciendo es que cuando nosotros escuchamos las instrucciones y la corrección de nuestros padres, nuestros hijos van a vivir una vida más plena. Increíblemente eso es lo que el apóstol Pablo les está enseñando a los hermanos de Éfeso. Y qué importante para nosotros es decir esto en este tiempo. Los padres tienen sabiduría, un camino recorrido. Es por eso que debemos ponernos sobre sus hombros. Y cuando digo hombros, me refiero a logros, para que podamos llegar más lejos, ¿ya? Eso es muy importante. Los padres tienen que ser un trampolín, ¿no es cierto? Para que los hijos puedan ver más allá. Los hijos sobre nuestros hombros. Qué importante. Ahora, los padres que aman, como dice la palabra de Dios, corrigen a sus hijos. Los padres que aman están presentes y no ausentes. Hay muchos niños vacíos emocionalmente por el abandono de los padres, ¿ya? Y sobre aquí yo me quiero detener un poquito, porque a veces dentro de las familias cristianas hay mucho abandono de parte de los padres. Con Gabriela, nosotros visualizamos y observamos a nuestros niños, ¿no es cierto? Y también vemos nuestra familia en la congregación. Y quiero decirles algo, es fácil, súper fácil reclamar cuando los hijos son rebeldes. Súper fácil, ¿no es cierto? Y quizás llorar en ese minuto, pero en el momento en donde se tenía que corregir e instruir, no se hizo. Lo digo como profesor, ¿no es cierto? Que muchas veces los niños, ellos no tienen límites dentro de una sala hasta que un maestro le dice, estos son los límites de esta aula. Y nosotros como padres tenemos que ponerle límite a nuestros hijos, ¿no es cierto? Y decirles, este no es el camino, esto no es lo correcto. Hijo, te amo, te quiero, te estoy corrigiendo con amor porque yo quiero que tú llegues más lejos que yo en la vida. Y porque la palabra dice que tú me tienes que obedecer a mí, porque además yo soy un hijo de Dios. Y si soy un hijo de Dios, tú tienes el deber de obedecerme. Y si tú me obedeces, vas a vivir mucho tiempo y una vida perdurable de largos años y una vida feliz, porque vas a aprender y vas a evitarte un montón de errores en tu vida. ¡Wow! ¿Alguien está por ahí? ¿Me están escuchando? Me quedé como... Amén. Se quedaron Amén. como en silencio. Pero el apóstol Pablo les está diciendo eso. Mis hermanos bellos, los niños no pueden hacer, esto es para escuela de padres, lo que queremos hacer pronto con la red de niños, pero los niños no pueden hacer lo que ellos quieran. Amén, así es. Los niños tienen que recibir instrucciones de parte de sus padres. No, es que ella no quiere hacerme caso, no es que ella no quiere. A veces yo me he dado cuenta que algunos, como que los niños mandan. Entonces eliminemos el versículo que dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean, o borremos la parte donde dice, demos la instrucción y correjamos a los hijos, porque hay muchos más. Hay otros versículos un poquito más severos, dice,
Corrija a tu hijo ¿con qué dice la palabra? Con vara. Con vara. Y hay otros más. El hijo desobediente deshonra a la familia. O el hijo que se aleja, que actúa mal, deshonra a sus padres. Entonces, vamos, fácil quejarse, ¿no es cierto? ¿No? Pero hay mucho ausentismo de parte emocionalmente de los padres. Y tenemos que nosotros eso mejorarlo como hijos del Señor. Eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo. A ver, vamos, primero que todo, vamos a ser grandes guerreros en el Señor. Como que está así, todo diciendo, y Efesios dijo, amén, grandes guerreros en el Señor, amén. Pero primero vamos a ser guerreros en la casa. Amén. Y nos vamos a preocupar por nuestros hijos. Nos vamos a preocupar por nuestros hijos. Voy a continuar. Interesante, ¿eh? Oh, como que me puse a predicar, como que me emociona. Mi hermana Jessica, ¿qué le parece esto que acabo de decir? Lo que dijo, bueno, lo que dice el apóstol Pablo. ¿Qué le parece? Amén, pastor. La verdad es que me parece que algo que podríamos decir que se escribió hace tantos años está tan presente, que eso es increíble, la palabra, que uno va leyendo, va escudriñando, y no es como que estuviera hablando hace tiempo, sino que es algo que está hablando como es lo que estamos viviendo actualmente. Entonces, eso es lo increíble, cómo traspasa épocas. Y también ver que quizás no es algo solamente que sucede ahora, sino que ellos también lo estaban viviendo. Pero como dice usted, pastor, qué importante es con nuestros hijos tener ese cuidado de poder estar con ellos, de poder criarlos, de poder tener el objetivo de poder presentarle a este Dios maravilloso, y que ellos puedan dar fruto, y fruto que sea agradable para Dios y no agradable para este mundo. Muy bien, mi hermana Jessica. Y sabe usted, mi hermana Jessica, para todos los que estamos presentes aquí, voy a citar a Pilar Sordo, que es una psicóloga, tiene muchos libros muy importantes de psicología, en la familiar, de niños. Y ella dice de que estamos en un mundo en donde como que los padres dicen esto, ay, que ellos tomen sus propias decisiones, que ellos vean lo que quieren hacer. Yo no les voy a decir nada, porque ellos tienen que aprender de sus errores. Muy diferente es a lo que la palabra nos dice. Nosotros tenemos que estar pendientes de nuestros hijos, no dejar que ellos vayan ahí por la vida, a ver si por ahí algo, si por ahí les resulta, a ver si se dan cuenta de que son hombres, o que se dan cuenta si son mujeres. No. Nosotros tenemos que mostrarles a ellos el camino. Así que, mi hermano querido, aunque sea muy poco famoso lo que estoy diciendo, muy poco popular, eso es lo que la palabra del Señor nos pide para tener familias saludables. Amén. Vamos a continuar, y luego dice Efesios capítulo 6, versículo 8, dice, siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestros corazones, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. ¿Ya? Luego el apóstol Pablo hace referencia a la esclavitud. ¿Ya? En Asia Menor existía mucha esclavitud y estaba validada en ese tiempo por las leyes humanas. ¿Ya? Existía eso en la humanidad. Entonces se generó una gran controversia. La controversia era que dentro de un hogar estaban los amos, los señores de ese hogar, ¿no es cierto?, que eran cristianos, y los esclavos que ellos tenían,
que también eran esclavos, o sea, también eran cristianos. O sea, dentro de un mismo lugar habían amos cristianos, ¿no es cierto? Y esclavos cristianos. Y eso comenzó a traer varias dificultades, por eso el apóstol Pablo tiene que hablar con los hermanos de Éfeso y empezar a aconsejarles lo siguiente. ¿Por qué? Porque habían amos, ¿no es cierto?, que eran tiranos, abusivos y amenazantes. Pero también habían esclavos, en este caso siervos, porque el término que ocupa la Reina Valera es siervo, que más adelante vamos a hablarlo, que se viene del término griego douglos, que siervo es esclavo, ¿ya? Pero estos esclavos que el apóstol Pablo menciona tenían un corazón poco sencillo, eran desobedientes y además no eran sinceros con sus tareas. Hacían las cosas correctas al ojo del amo cuando lo estaban mirando, pero cuando no lo estaban mirando se comportaban mal y no hacían las tareas con amor. Entonces, ¿qué hace el apóstol Pablo? Comienza a aconsejarles y a decirles que todo lo que hagan tienen que hacerlo para Cristo y hay que hacerlo con amor. Así le estaba diciendo a los esclavos en ese tiempo, pero no solamente dijo eso, sino que también le dice a los amos, les dice a ellos que ya no hay distinción de personas en el reino de los cielos, que no hay diferencia entre un esclavo y no hay diferencia entre un amo. Para Cristo todos valen lo mismo, por lo tanto, no hay que amenazar a tus esclavos. Increíblemente, el apóstol Pablo en el siglo I tiene que enfrentarse a esta temática tan complicada que en realidad no se resolvió en el siglo I. Si alguien es historiador, podrá decirme cuándo se abolió la esclavitud en los países europeos. Estamos hablando de muchos siglos después, pero ya el apóstol Pablo en el siglo I, ¿no es cierto?, está refiriéndose a que no hay acepción de persona para Dios y no hay diferencia entre esclavo o libre, ¿ya? Alguien por ahí si me dice si es el 17 o el 18 sería maravilloso. Y luego aparece este término llamado doulos, que significa esclavo, ¿ya? Y el apóstol Pablo hace algo que me encanta. Se refiere a este término, ya mi amorcito, se refiere a este término de esclavo, asociándolo al término redimido o redención. A los hermanos Gaby, a los hermanos que les gusta redimido, levanten la mano a los hermanos que les gusta redimido. ¿Ah? Ok. Pero ¿qué era esta redención? ¿Qué era esta redención? Levanten la mano todos los que saben que Cristo nos redimió en el madero de la cruz. ¿Eso lo saben? Sí, perfecto. Pero ese término fue tomado por los cristianos, porque ese término se refería a cuando alguien compraba la libertad a un gran valor, a un gran precio, para liberar a un esclavo. Ese término era ocupado para eso. Y algunos eran redimidos o tenían la redención, ¿no es cierto?, cuando iban al Coliseo, ¿no es cierto?, a pelear, ¿no es cierto?, y tenían que matar no sé cuánta gente para poder ser redimido, o sea, comprar o recibir su libertad, ¿ya? Pero para pagar, liberar a un esclavo, había que dar una gran cantidad de dinero. Ahora, cuando decimos Cristo nos redimió en la cruz, significa que Cristo, increíblemente, nos liberó de la esclavitud del pecado. Qué interesante esto, pero esta es la oportunidad para decirlo. Y pagó un precio muy alto. Y ese precio es lo que ustedes saben. No hay mayor precio que dar tu propia vida por otro. Y Cristo derramó toda su sangre. Así que ese fue el gran valor de la redención de Cristo. Cristo compró la esclavitud del pecado por medio de toda su sangre en la cruz para salvar. Tremendo. ¿Cuánto dicen amén ahí? Amén. ¿Sí? Amén. Perfecto.
Voy a continuar. Si me quieren interrumpir, pueden hacerlo porque yo voy a continuar. Tienen que hablar, desmutearse y preguntar. Si preguntan, está súper bien porque me interesa que tengan dudas. Cuando están muy en silencio, sé, tengo mis sospechas. ¿Me están escuchando? Pastor, Dígame. pastor, redimido y redención no es lo mismo, ¿no es cierto? Es lo mismo. Es lo mismo, Es el mismo término. el Es mismo el mismo término. término. Redimido, redención. El mismo término. Ese comprar o dar libertad a un esclavo. Y el apóstol Pablo, entonces, como les estaba diciendo, mis hermanos, se enfrentó a esto, al tema de la esclavitud en el siglo I y le aconseja a los hermanos de Éfeso que aunque tengan esclavos en sus casas, van a tener que empezar a tratarlos bien. Y bueno, y eso tiene una aplicación pastoral también para los que tienen empresas, ¿no es cierto?, con sus trabajadores. Aunque hay una autoridad mayor, no significa que podemos ofender, hostigar, criticar, violentar verbalmente a las personas, ni tampoco los trabajadores pueden estar sacando la vuelta cada rato, sino que tenemos que hacer siempre lo que es justo. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo y esa es la aplicación también para nuestras vidas. Señor, y en el poder de su fuerza, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, ¿ya? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo esto, estar firmes, ¿ya? Increíblemente, cuando nos estamos refiriendo a lo que el apóstol Pablo habla en Efesios 6, versículo 10 al 13, el apóstol Pablo nos muestra una jerarquía o una organización, ¿ya?, de estamentos que él ocupa, ¿no es cierto?, de una fuerza que él ocupa para poder traer destrucción en el mundo. Y primeramente pone por arriba a los principados, ¿no es cierto? Luego habla de potestades, habla de gobernadores de las tinieblas y habla de huestes espirituales de maldad. Increíblemente, yo les voy a hablar lo que la escritura dice porque hay gente que tiene muchos estudios sobre este tema. Este estudio el estudio se llama demonología, pero no me voy a ir en eso, ya solo voy a hablar lo que estrictamente el apóstol Pablo está diciendo. El apóstol Pablo está diciendo que el reino de las tinieblas está organizado, ya, sobre el aire, sobre territorios, sobre localidades, ¿no es cierto? Y también habla que hay espíritus que están sujetos a otros espíritus mayores. ¡Boom! Cosa que para mí es algo muy importante decirle, porque esto que el apóstol Pablo nos está revelando, ¿no es cierto?, a través de la escritura, el apóstol Pablo, me imagino, como lo dicen los estudios, él lo saca de otros escritos cristianos que son del siglo I, y está diciendo esto porque él quiere que la iglesia entienda de que nosotros no podemos andar dándole palos al aire y que tenemos que estar organizados y que tenemos que estar unidos y que tenemos que tener la armadura de Dios para poder defendernos frente a los ataques del maligno. Amén. ¿Sí? ¿Sí? O sea, no es Amén. solamente que sean demonios, no solamente que sean espíritus Amén. inmundos, sino que hay espíritus inmundos, ¿no es cierto? Estoy tratando de hablarlo bíblicamente nomás, porque hay tantas cosas que podría decir yo de libros que he leído, ¿ya? Pero lo que dice bíblicamente es que hay espíritus inmundos, ¿no es cierto?, que trabajan en diferentes áreas, ¿no es cierto?, en diferentes territorios. Entonces, interesante, porque podríamos pensar y decir, ¿qué espíritu inmundo estará trabajando sobre Chile?
Y eso lo hemos escuchado. ¿O qué espíritu inmundo estará trabajando para dañar nuestra comuna? Y podríamos pensar por qué hay tanta delincuencia, por qué hay tanta prostitución, por qué hay tanta droga, por qué hay tanta pobreza, porque cada comuna tiene algo en particular, ¿ya? Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciéndonos acá en estos versículos, ¿ya? ¿Me dicen amén? Amén. 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 Amén, pastor. Amén. Hay hartos libros para que puedas leer sobre este tema, sobre Rita Cabeza, Joe Miller. Hay varios libros que hablan sobre esto, que es muy interesante. Pero el apóstol Pablo después comienza a hablar que para que nosotros podamos resistir esos ataques del día malo, del maligno, nosotros tenemos que usar la armadura de Dios, ¿no es cierto? Y cuando se refiere a la armadura de Dios, el apóstol Pablo está refiriéndose a una armadura romana, está ocupando esa armadura romana como una metáfora, ¿ya? Para que quede más claro entre los cristianos, porque la armadura romana era conocida por el pueblo cristiano, la armadura romana era conocida en todo el mundo antiguo, entonces era símbolo de poder. Entonces el apóstol Pablo muy inteligentemente ocupa una figura muy conocida. Eso es interesante, mi hermano, porque a veces los cristianos como que no queremos como meter cosas modernas. El apóstol Pablo ocupa lo más moderno, lo más significativo que hay para que la palabra de Dios sea predicada. Interesante, ¿no es cierto? Interesante. Amén. Que de Amén. repente como que no, como que eso no es de Dios. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo toma aquí la armadura romana? Porque obviamente era muy significativa y muy clara para poder ejemplificar, ¿ya? La armadura, cuando el apóstol Pablo se refiere a esto, está hablando de como una armadura que nos va a servir poderosamente de manera espiritual, ¿ya? No se está refiriendo a un choque de golpes, a un choque de puños, ¿no es cierto? No se está refiriendo a un choque físico, sino que se está refiriendo, en este caso, mi hermano, a una batalla espiritual que nosotros tenemos, ¿ya? Ahí hay algo, ahí se me mezclaron las diapositivas, pero más o menos esa es la jerarquía que muestra el apóstol Pablo. Y luego el apóstol Pablo hace las siguientes declaraciones. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de paz, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Qué está haciendo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo parte diciendo que Satanás está organizado. Y ahora nos está diciendo, pero tranquilos, ustedes tienen la armadura de Dios con la cual pueden hacerle frente al enemigo. Y comienza a hablar. Estas son todas las partes de la armadura. Ahí está el escudo de la fe, el calzado del evangelio, la espada, que es la palabra del Señor, ¿no es cierto? El cinturón de la verdad, ya vamos a profundizar en eso, y la coraza de justicia, ¿ya? Entonces, continuamos. Dice, tomad la armadura de Dios. Voy a agrandar esto acá. Y dice, en el versículo 14 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo? Que ese cinto que tienen los romanos, que es muy importante, ese cinto para nosotros como cristianos es que andemos con la verdad por delante, como un antídoto infalible contra las mentiras y el engaño del diablo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. 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 Queremos ir en contra, queremos defender la iglesia, queremos defender a nuestras familias, queremos que el enemigo huya de nosotros. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es, pero andemos con la verdad. Ceñidos vuestros lomos con la verdad, no con la mentira, no con la hipocresía, no con el doble ánimo, no con dobles estándares, sino con la verdad por delante, ¿no es cierto? Porque de esa manera Satanás no tiene ni un derecho legal en contra de nuestras vidas. Luego habla sobre la coraza de justicia, dice el versículo 14, vestidos con la coraza de justicia. ¿Y qué es la justicia? Creo que lo estuvimos conversando.
La justicia es vivir una vida justa, una vida correcta, sin ofender, sin dañar al prójimo, sin hacer tropezar a las personas, buscando agradar al Señor en todo lo que hagamos. Y la palabra dice, sin la justicia quedamos expuestos a los ataques de Satanás. Ser justo significa arrepentirnos y recibir el perdón de nuestros pecados para luego hacer lo correcto ante los ojos del Señor. O sea, ¿qué nos está diciendo? Que esa coraza, ¿no es cierto? ¿Qué creen ustedes que protege la coraza? ¿Qué está protegiendo esa coraza, mis hermanos, físicamente? Nuestro corazón. Corazón. Nuestro corazón, y no solamente nuestro corazón, protege los órganos más vitales de nuestro cuerpo. Esa es una de la parte de la armadura más importante, ¿no es cierto? Muy importante. ¿Y qué está diciendo el apóstol Pablo? Esa coraza, ¿no es cierto?, romana, representa nuestra justicia. Amén. Mis hermanos, para que las oraciones sean contestadas, ¿cómo tiene que estar nuestra vida? En Justicia. justicia. En justicia. Y si hay algo que estamos haciendo mal, tenemos que pedir perdón, ¿no es cierto? Y vivir una vida justa con Dios y con el prójimo, porque eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Ama a Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no es cierto? Y no tenemos que dañar a las personas en ningún aspecto. Y eso es la segunda parte de la armadura. Entonces, primera armadura, primera parte de poder de Dios en nuestras vidas para resistir al maligno, ¿no es cierto? Es la verdad. Lo segundo, la justicia. Y vamos ahora por lo tercero. ¿Qué más nos dice el apóstol Pablo? En el versículo 15 dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo? ¿Sabes lo que les voy a decir? Otra parte importante de la armadura significa que nosotros tenemos que llevar las buenas noticias de Dios y cumplir la misión que Dios nos ha encomendado de predicar el evangelio a todas las personas, entregando fundamentos firmes de que Jesucristo es fuente de toda salvación. ¡Tremendo! Amén. 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 Es que el diablo avanza. ¿Sabe por qué Satanás avanza? Las tinieblas avanzan. Porque los hijos de Dios no se lo impiden. Porque el apóstol Pablo está diciendo, mira, hermanos de Efesios, Satanás está bien organizado. Satanás no está jugando. Él no está haciendo tregua. Él no tiene la banderita blanca arriba. Él no tiene la banderita aquí. No. Él está atacando. ¿Y qué hacemos nosotros? Ni siquiera nos ponemos la armadura espiritual para defendernos de los ataques del enemigo. Y ahí tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Ponernos el calzado, el apresto del evangelio, el calzado, que significa predicar la palabra. Así que si alguien de ustedes no está predicando la palabra, ay. Le falta el calzado del Señor. Le falta ahí calzado fuerte para proteger esos pies. Significa predica la palabra. Hermano, predica la palabra, predícala a tus amigos, a tus compañeros, a tus vecinos, no tengan vergüenza, tarde o temprano se van a enterar que eres cristiano. Amén, amén. Amén, aleluya. Aleluya. Yo sé que que no quieres que se enteren, pero ya se van a enterar tus vecinos. Ya se van a enterar. Amén. O se enteran por la buena o se enteran por las malas, porque ¿sabes lo que pasa? Que a veces se enteran que somos cristianos cuando nos ven haciendo cosas incorrectas. Y siempre aparece el acusador y dice, oye, son cristianos, se enteraron de la manera incorrecta. Amén. Mejor que se enteren porque te vean predicar la palabra del Señor, que se enteren que eres cristiano porque tú le anuncias el evangelio. Amén, gloria a Dios. Amén. Me puse predicador. Aleluya. El capítulo 6 era el mejor, estaba guardadito. Así que se acabó los James Bond cristianos secretos. Agente secreto 007. 007. Alumbre. Eso es lo que la palabra. ¿Quiere estar protegido por el Señor? Sirve al Señor. Predica al Señor. Y el Señor le va a dar respaldo en su vida. Luego la palabra de Dios dice, versículo 16, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo? Que tenemos que estar
tenemos que estar firmes en nuestra fe, en el amor de Dios. Es imposible que Satanás atraviese nuestro escudo y nos dé un golpe cuando nosotros confiamos en el poder y en el amor de Dios. Amén. 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 Amén, amén. Este es nuestro escudo, nuestra fe puesta en Dios. ¿Quién nos va a derrotar si tenemos nuestra fe puesta en Cristo? ¿Quién? La palabra de Dios, Efesios dice eso sobre los principados. Y luego el apóstol Pablo en otros textos dice, porque toda lengua confesará y toda rodilla se doblará lo que están en la tierra, en el cielo. Y luego dice, y aún debajo de la tierra. ¡Pum! Y reconocerán Amén. que Cristo. Amén. Oh, sí. Así es. La fe es ese escudo que tenemos que tener. No deje de confiar en el Señor. Ponga su confianza en Él. El hermano José Luis decía algo. Si quieres ser débil, confía en los hombres. Si quieres ser fuerte, confía en Dios. Amén. Y Amén. los hombres se equivocan. La familia se equivoca. El pastor se equivoca. Mejor sepámoslo. Todos nos equivocamos. Que si ponemos nuestra confianza en nuestros hijos, si ponemos la confianza en el presidente, si ponemos la confianza en otras personas, van a fallar. Pero hay alguien que nunca va a fallar. Así que si falla alguien, usted tiene que decir, no importa, lo sabía. Sabía que podía pasar. Pero sé que lo que nunca va a pasar es que Cristo falle. Por eso tengo mi escudo fuerte, porque confío en el poder y en el amor de Dios. Amén. 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 ¡Wow! Bombazo. Número 3 dice, y tomad el yelmo de la salvación. Y está refiriéndose al casco. Obtenemos una gran esperanza y consuelo cuando nos enfocamos en el increíble sacrificio que Jesucristo hizo para salvarnos y el maravilloso reino de Dios que es el objetivo de nuestra salvación, que es lo que el Señor nos está diciendo. Ese casco representa nuestra salvación y nuestra esperanza. No olviden, Cristo nos redimió en la cruz, pagó con precio de sangre por nuestra salvación. La Biblia dice, y fuimos sellados por Él, somos hijos del Señor, y si estamos en obediencia, somos herederos del reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. 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 Aunque lo perdamos todo, que ojalá que nadie lo pierda, pero y que ninguno lo perdamos. Pero hay algo que nunca nos van a poder quitar, aunque lo perdamos todo. Y esa es la salvación y es nuestro amor por Dios. A los hombres que se llevaban y a las mujeres que se llevaban en cautiverio, le quitaban todo. Pero lo que no podían quitarle era su salvación, era su relación con el Señor. Amén. Y por último, Romanos capítulo 6 habla sobre la espada. Dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu puede ayudarnos a conquistar a nuestros enemigos, incluyendo el más difícil de todos, nuestra naturaleza humana. Debemos afilarla constantemente con el estudio de la palabra del Señor. Cuando el apóstol Pablo habla de la palabra, habla que la palabra es penetrante, que penetra hasta las partes más profundas del corazón. Por eso hoy día estamos estudiando el libro de Efesios, porque el apóstol Pablo, inspirado por el Señor, nos está diciendo que estudiar la palabra y que leer la palabra y que edificarse por medio de la palabra y que hacer devocionales de manera diaria con la palabra nos llena de fuerza, ¿no es cierto? Nos da las palabras precisas para poder enfrentarnos al enemigo. El enemigo se presentó para tentar a Jesús en el desierto. Convierta estas piedras en pan, ¿no es cierto?
Jesucristo le respondió a través de la escritura, citándole el Pentateuco, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Jesucristo citando la escritura, ocupando la espada. Cada vez que tengamos alguna aflicción en nuestro corazón o estemos pasando por una prueba o dificultad, lo que nosotros tenemos que hacer es ocupar la espada. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Amén. De Dios. ¿Alguna pregunta hasta aquí, mis bellos hermanos? Pastor, una Una pregunta yo. consulta. Cuando- Mi hermana Clotilde y luego mi hermano Diego, parece. No sé quién era el que me preguntó. Amén, Emilio. pastor. Emilio. Yo cuando recibí en mi corazón a Jesucristo tenía 19 años. Entonces, Él fue mi amor y mi primer amor en el Evangelio, en el amor al Señor. Y yo lo daba todo por Él, todo. Salía a predicar a la calle, ni me importaba que la gente me viera. Yo quería que todo el mundo se salvara, que todo el mundo me escuchara la predicación. Yo era muy linda en el Evangelio, pero de repente me fui apagando. Eso le pasa siempre a un cristiano cuando empieza a perder su primer amor. Pero yo después aprendí que a mí me faltaba mucha oración. Entonces yo empecé a orarle al Señor, a orarle, y el Señor me volvió de nuevo. Yo volví a sentir de nuevo lo mismo, ese amor profundo por Él. Y yo pienso que son procesos que uno tiene que tener en el Evangelio, procesos y predicar la palabra. Y ahora que yo estoy ya de más edad, he entendido muchas cosas, que el amor del Señor nunca, nunca nos abandona, que siempre está con nosotros. Y que Amén. Jesucristo, y que nosotros ahora, yo en este momento estoy luchando por mi salvación, porque yo no estoy segura si la voy a tener, pero si yo me entrego más al Señor, yo quiero tenerla, mi salvación. Esa es mi duda, si yo cuando yo lo recibí, ya estoy salva, o tengo que esperar hasta el último momento para saber si soy salva o no. Amén, mi hermana. Primero que todo, muy valioso lo que acaba de decir. Muy valioso su experiencia personal. Voy a responder en lo primero. El apóstol Pablo en otra carta a Timoteo, a ese joven le dice a Timoteo, aviva el fuego de Dios en tu vida. Y le está diciendo porque muchas veces el fuego de Dios, en la pasión por Dios, se puede enfriar. Pero no significa que todo el mundo, es un proceso que todos tenemos que enfriarnos. No, no, no. Eso viene porque nos descuidamos. Entonces, no hay que descuidarse. No hay que descuidarse. O sea, pastor, usted si no busca al Señor se enfría, por supuesto, mi hermana. Voy a dejar de predicar, voy a dejar de servir al Señor y voy a comenzar a pecar y me voy a descarriar y voy a volver a las mismas andanzas de antes, porque yo sé quién era sin Cristo. Yo tengo mis pecados regalados de mi hermana del pasado. Sepo. Del diablo. Era un tiniebla. Entonces, si yo me alejo de Cristo, yo sé para dónde me voy a ir. No sé usted, mi hermano, cuál es su historia pasada. Imagínense. Si no estamos en el Señor, vamos a volver allá, al vómito. Así que, por eso que no tenemos que volver atrás. Eso es lo primero, mi hermana Clotilde. Y lo segundo, como ya lo habíamos contestado, y también voy a dar ahora las preguntas frecuentes, voy a hacer una pregunta, voy a responder sobre la predestinación. Pero le respondo a mi hermana de inmediato. Nosotros somos salvos por medio de Jesucristo. Salvos. Pero la palabra del Señor, no por un versículo, porque Efesios capítulo 4 y 5 habla de la predestinación, pero nosotros tenemos que leer toda la Biblia, los 66 libros de la Biblia. Y los 66 libros de la Biblia a mí me dicen que yo tengo que buscar al Señor, que me tengo que santificar, que me tengo que alejar del mal camino. Porque la Biblia me dice que las personas que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Si nosotros hacemos tal cosa,
no seremos aptos para el reino de los cielos. Juan 3:16 dice, porque para que no se pierda esa persona y tenga vida eterna. Y la Biblia muestra muchos versículos que dice que la salvación se pierde. ¿Ya? El regalo que Dios nos entregó lo podemos rechazar. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Esforzarse todos los días. Porque si no, mi hermana, imagínense, estaríamos así ya, total, no me pierdo. ¿Qué haríamos nosotros si pudiéramos decir, total, no me pierdo? ¿Qué haríamos? De verdad. Pegaríamos deliberadamente. Nos volvemos locos. Total, ya no me pierdo. No me pierdo. Entonces la palabra de Dios dice que tenemos que perseverar, y la Biblia dice, el que persevere hasta el fin, ¿qué dice? Ese será Salvo. 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 Libro de Apocalipsis. Así que hay que perseverar. Siga adelante, mi hermana Bella. Mi hermano Emilio. Pastor me respondió la pregunta que le iba a hacer. Que yo había escuchado que algunas personas dicen que la salvación no se pierde, que decían que era un regalo y que los regalos no se quitan. Pero por lo que versículos que acaba de decir, me dejó claro que sí se puede perder. Si usted, pero es fácil, pues si yo le regalo algo, ¿usted me lo puede rechazar o no? Si no lo quiero, obviamente sería feo, sí, pero, Sí, así de a lo que voy yo es que si usted me regala algo y después me lo quita, es como que igual, no sé, no se daría normalmente, pero eso es lo que hacía la alusión, ellos lo que enseñaban eso. así es. Pero, Y ¿sí? se ve bastante feo que yo rechace el regalo de alguien, ¿no es cierto? Pero a veces eso es, nosotros rechazamos el regalo de nuestro Señor, ¿ya? Claro. Ahora vamos a ir a responder esas preguntas más profundamente según el libro de Efesios. Primero que todo, desde que comenzamos el libro de Efesios, del capítulo 1, aparecen varios temitas que son importantes que podamos conversar. El primer tema es, ¿cuál es el ministerio del que se habla repetidamente en las cartas en primera, o sea, Efesios 1, versículo 9, el 3:2, el 4, versículo 9, el 6, capítulo 19? Habla del misterio. ¿Y cuál es ese misterio? El misterio de que los gentiles, los extranjeros, los gentiles, también son coherederos del reino de los cielos en Cristo Jesús. O sea, ya no necesitan ser judíos para alcanzar la salvación. ¿Ya? Ese es el primer tema que se responde en el libro de Efesios. ¿Ya? El gran misterio que hay es que el apóstol Pablo fue comisionado para predicar a los que no eran gentiles, que en ese tiempo eran rechazados, ¿no es cierto? Los samaritanos, los romanos, todo eso eran rechazados, ¿no es cierto? Pero el apóstol Pablo fue comisionado por Cristo para anunciar, ¿no es cierto?, ese misterio que se revela de que Cristo vino por todos, para que todos pudieran alcanzar salvación, no solamente para el pueblo escogido de Dios. Amén. 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 Número 2, el tema de la predestinación. Perfecto. Aquí respondemos un poquito lo que me estaba preguntando Emilio recién. Efesios capítulo 1, versículo 4 al 5, si lo puede leer a alguien, mis hermanos bellos. Efesios capítulo 1, versículo 4 al 5. Nos gustaría que quedáramos sumamente claros en estos versículos. Porque de aquí nace la controversia de los calvinistas, mis hermanos. Que los calvinistas tienen este su caballito de batalla. Este versículo de Efesios es el caballito de batalla de los calvinistas, pero tienen un puro versículo, ¿no? Pues tienen 2 versículos. Y el tema es que, ¿Lo leo? sí, pues, léalo, ¿no? Amén. Dice, ¿Ya? según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Muy bien. Entonces, ¿Dios nos predestinó desde antes de la fundación del mundo?
digan conmigo, sí, en su absoluta soberanía, Dios, Sí. Dios que tiene un propósito con nosotros, ¿no es cierto? Hay un plan de Dios para nosotros desde antes de la fundación de este mundo, ¿ya? Ahora, ¿tenemos libertad o somos robots de Dios? Libertad. Por lo tanto, esa predestinación que Dios tiene para nosotros no significa que nosotros estemos sin la libertad de poder tomar decisiones en nuestra vida. Eso quiere decir que aunque Dios desea que todos sus hijos se salven y no perezcan, nosotros podemos tomar las decisiones equivocadas para alejarnos del camino del Señor. Por eso la palabra de Dios en un cuadrito muy antiguo dice que espacioso, ¿no es cierto? Y ancho es el camino que lleva a la perdición, ¿no es cierto? Y angosto y estrecho es el camino que lleva a la salvación. Amén. Entonces, Amén. las Amén. inferencias de la predestinación son lo que algunos teólogos discuten. Pero esto es lo puro, esto es lo santo y esto es lo correlacional en la Biblia. No cometan errores bíblicos. Hay gente que comete errores bíblicos al tomar un versículo de la palabra del Señor para hacer una doctrina. No es correcto tomar un versículo para hacer una doctrina, una enseñanza. Tiene que haber mucho respaldo bíblico para poder decir algo, ¿ya? Por ejemplo, había unos hermanos que decían, tomaban el versículo, tomad y beber y embriagaos para que se les vaya la pena. Hay un texto que dice eso. Entonces, algunos dijeron que con ese versículo nos estaba diciendo que podíamos tomar y beber todo lo que quisiéramos para que pudiera descansar nuestra alma. Pero hay que leer bien el contexto de ese versículo, a qué se está refiriendo y relacionarlo con los 66 libros de la Biblia para buscar la verdad completa de ese versículo. ¿Sí? Ahora, le voy a llevar a otro ejemplo. Amén. Si decimos que somos predestinados y fuera como dicen los calvinistas, algunos serían predestinados para salvación y otros para perdición. ¿Sabían ustedes eso? Y yo les pregunto, ¿es justo que la hermana Jessica con el hermano Oscar vayan a la iglesia, se esfuercen, ¿no es cierto?, en llevar a su familia, en criar a sus hijos, en vivir una vida honesta, ¿no es cierto?, honrando a Dios, como mi hermano Israel, ¿no es cierto?, con su familia. Pero justo ellos fueron predestinados desde antes de la fundación de este mundo para la perdición eterna. Entonces, hagan lo que hagan, ¿no es cierto?, no van a poder alcanzar la salvación. Eso creen los calvinistas, que hay personas que fueron seleccionadas desde antes de la fundación de este mundo y que fueron fueron predestinadas para salvación y para condenación, ¿ya? Lo cual bíblicamente es incorrecto, porque todo lo que leemos en la Escritura nos lleva a que tenemos que volvernos al Padre. Todas las historias, la moneda perdida, la oveja perdida, el hijo pródigo, todo, uno podemos leer la perla de gran valor que nombró por ahí un hermano. ¿Qué pasa si una perla de gran valor se pierde? Hay un montón de historias, todas las parábolas hacen referencia a que tenemos que cuidar la salvación que el Señor nos entregó. Incluso habla de las esposas, ¿no es cierto?, de que el esposo vino en la noche, y ¿qué tenían que tener las esposas? ¿Cómo tenían que tener sus cántaros, sus vasijas, Aceite. ¿cómo era? Sus Llenas de lámparas aceite. Encendido, sí. llenas de aceite, ¿no es cierto? Llenas de aceite, ¿no es cierto? ¿Y qué pasaba si no tenían aceite? O sea, la Biblia está llena de que nosotros tenemos que preocuparnos, ¿no es cierto?, de estar listos, ¿no es cierto?, cuando suenen las trompetas. ¿Para qué va a tocar la trompeta del Señor si ya estamos predestinados? ¿Para qué? Pero hay gente que le gusta creer en la cuestión es que es más fácil.
Es más, Pastor, es más fácil creer en la predestinación porque no hago ningún esfuerzo. No es así. Por lo menos en esta iglesia no, no creemos eso. pastor, Quizás en otras iglesias la gente lo enseña de otra manera, pero yo no lo creo así. Según mi formación académica, no lo creo así y se lo comparto. ¿Estamos de Incluso acuerdo? si un ladrón y un asesino antes de morir se arrepiente de todos sus pecados, Dios es tan bondadoso que lo perdona y esa persona que fue malvada toda su vida puede recibir salvación igual. Amén. Pastor, Díganme. también hay que hacer la aclaración que todos somos creación de Dios, todos, pero no todos somos hijos de Dios. Hijo de Dios es el que ha aceptado a Jesucristo como su único Salvador. Muy bien. Muy buena aclaración, importante. Ya, vamos a seguir. Mis hermanos, hay harto para estudiar ahí, ¿ya? Estúdielo si quieren. Sigamos perseverando en el Señor, en nuestra fe. ¿Ya? Voy a continuar. Cuando el apóstol Pablo se refiere a los siglos, ¿ya? Porque habla del siglo, del siglo malo. A ver, ¿cuál es el término que ocupa? No me acuerdo. Déjeme ver el texto. El apóstol Pablo se refiere a los siglos. El presente siglo malo y el siglo venidero, hay que aclararlo acá. El apóstol Pablo, ese término de siglo no está refiriéndose a 100 años como nosotros lo entendemos, sino que se está refiriendo a, a un gran tiempo, ¿no es cierto?, desde el pecado del huerto del Edén, ¿no es cierto?, hasta nuestra vida sin Cristo. Hasta ahí está refiriéndose el apóstol Pablo en ese término. Está hablando de una manera metafórica o analógica para poder explicarlo lo que éramos antes de Cristo y lo que somos en Cristo, ¿ya? Eso lo vimos por ahí en la primera clase y era importante que se nombrara en este minuto, porque pareciera que alguien, el siglo primero, el siglo segundo, no está hablando de 100 años o de 200 años, sino que está hablando de concepción de ideas, ¿ya? Luego dice, ¿quiénes son las potestades, los principados, los gobernantes del mundo de las tinieblas y las huestes espirituales de maldad? Y lo conversamos también y lo aclaramos, son espíritus inmundos. No quiero decir cosas que no sean bíblicas, ¿ya? Porque sería genial que el apóstol Pablo, que Jesucristo hubiera dicho, son ángeles caídos. Pero, ¿lo dice ahí? No lo dice. No lo dice. Entonces, cuando no dice algo, la escritura... El tomate que no tiene pepa. Micrófono, Como la por parte favor. no tiene pepa. Gracias. Entonces, cuando la escritura no dice algo, nosotros tenemos que tener mucho cuidado de decir cosas que no son. Por eso es que hay tantos videos dando vuelta por internet que dicen cosas que no son. Cuando fue el conflicto de Siria, ocupaban unos versículos de Siria, pero unos versículos que se estaba refiriendo de Siria por ahí por el año 3000, no, por ahí por el año 1500 antes de Cristo. Y estaban usando esos textos bíblicos para referirse a lo que estaba aconteciendo actualmente. O sea, estaban haciendo decir al texto bíblico algo que no decía. Lo estaba forzando a compararlo con una Siria totalmente diferente, de casi 2000 años de diferencia. Errores bíblicos. Entonces, claro, algunos comentaristas postulan, y no es seguro, que quizás estos gobernadores de las tinieblas, estos principados, pueden ser ángeles caídos. Acuérdense que la tercera cuarta, esto es Biblia sí, la tercera cuarta parte de los ángeles cayeron a la tierra, eso es Biblia. Entonces, bíblicamente podemos decir que el golpe de estado en el reino de los cielos corrompió al 75% de los ángeles. Amén. Eso es Biblia, eso podemos decirlo.
O sea, ¿el daño que provocó Satanás en el reino de los cielos fue pequeño o fue grande? Fue grande. Fue inmenso. O sea, el 25% de los ángeles fueron los que quedaron en el reino de los cielos. Porque la tercera, cuarta parte de los ángeles cayó a la tierra, fueron expulsados a la tierra. Libro de Apocalipsis. Quizás los números, además que los números de la escritura hay que tener mucho cuidado cómo interpretarlos. Si seguimos así, con la ayuda del Señor, algún día podemos hacer un estudio del libro de Revelaciones de Apocalipsis. Y ahí vamos Amén. a aprender algo, Amén. ¿ya? Porque no todo es literal como se lee, no todo es literal. Hay muchas figuras lingüísticas que hay que interpretar, que no se leen de manera literal como lo leemos nosotros. Ok, respondí eso, ¿no es cierto? Una organización, Satanás está organizado, hay cosas que no sabemos, ¿no es cierto? Usted puede encontrar de todo por internet, pero que sea cierto no lo sabemos. Porque si usted va, puede encontrar todos los demonios que son principados, todos los demonios que son gobernadores, todos los demonios que son huestes espirituales. Estoy seguro porque yo ya lo he buscado. Pero ¿de dónde sale esa información? Algunos Sí. tuvieron sueños, otros tuvieron visiones, otros eran satanistas. No hay una clara respuesta para poder dar esa opinión. No hay una respuesta categórica. Pero sí eso es categórico lo que les estoy comentando. ¿Alguna duda en relación a esto? Pastor, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, claro. Que yo una vez escuché de un pastor que hablaba sobre el mundo preadámico, decía. Ya, y decía que era por los ángeles caídos y que ellos como que tuvieron relaciones con mujeres y como que ahí nacieron los gigantes nefilines, que habla de la Biblia en Génesis 6, creo. Y eso igual es un tema, porque hay gente que lo toma en cuenta, otros que no, como una controversia ahí el tema. Pero eso bíblicamente no sé si tenga un apoyo fuerte como más allá de una especulación. Buenísimo. Es que hay que separar lo que es Biblia y lo que no es Biblia, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, lo que tú me estás diciendo no es bíblico. En el canon bíblico, quizás si hacemos un panorama del Nuevo Testamento algún día, depende de ustedes, yo tengo muchas ganas de enseñar, pero si hacemos algún panorama del Nuevo Testamento, les voy a hablar sobre los canon. Los canon fueron concilios que determinaron cuáles eran los libros que iban a ser considerados libros inspirados por el Espíritu Santo. Porque los 66 libros que tenemos fueron seleccionados después de casi 400 años de concilio. Y quedaron fuera muchos, como el libro de Enoc. En lo que tú me estás citando aparece en el libro de Enoc, que es un libro apócrifo, no está en la escritura. Y fue rechazado porque ese libro tenía una influencia gnóstica, de la gnosis, del conocimiento. Era una cultura, era una educación a través de que el conocimiento te llevaba a Cristo y tenía influencias babilónicas y sumerias, demasiadas. Y no era Enoch el que lo había escrito, sino que había suplantado su nombre porque como Enoch era conocido, se pusieron el nombre de Enoch y quedó un libro ahí. Entonces la gente cuando no sabe lo que está leyendo, piensa de que ese libro es inspirado por el Señor y que todo lo que aparece ahí es cierto. Entonces, claro, el libro de Enoch es un libro que habla sobre los gigantes. Nosotros sí te puedo hablar de lo que dice Génesis capítulo 4. Dice que las hijas de los hombres se juntaron con los hijos de los dioses y a estos les nacieron gigantes. Eso aparece en la Biblia. Entonces, ahí la gente y son como 6 versículos, si no me equivoco, Génesis 4, 6, que hablan sobre esto de los gigantes que se juntaron con las hijas de los hombres y les nacieron gigantes, los hijos de los cielos o algo así. Y después vino la corrupción grande del mundo y vino la destrucción. De ahí aparece Noé, ¿no es cierto? Y Dios destruye al mundo por toda la maldad que había. Entonces hay unos versículos, un capítulo difícil de interpretar y de leer,
Bíblicamente se le llama capítulo oscuro o versículo oscuro se le llama, para que me puedan entender. Cuando son versículos o capítulos difíciles de comprender, que no es bueno predicarlos porque no está claro qué es lo que se intentó decir o enseñar. Entonces, eso. No sé si le sirvió la acotación que le acabo de hacer, pero mucho ojo con lo Pastor. que lea. Pastor, ahora salió de que han descubierto otros libros escritos que no estaban a la luz y descubrieron de la Biblia. Muchos textos bíblicos que se habían escondido y ahora están saliendo a la luz. No sé si será cierto o no. Eso supe yo. Hay que leer bien la fuente que vio ese video o escuchó. Pero hace poco, estoy hablando en el año 1930, entre el 37 y el 47, se encontraron miles de manuscritos que pertenecían a la cultura esenia, ¿ya? Y es los famosos libros del Qumran, así se llama, libros del Qumran. En la región del Qumran, en una cueva, unos pastorcillos tirando piedra, encontraron que sonó algo extraño y cuando fueron a ver, había miles de escritos. Pero eso es otro tema, mi hermana Bella, porque ahí tenemos que ir a la papirología, que es otro estudio de la escritura, para ver cuál es el libro más antiguo que tenemos, las fuentes. ¿Cuál fuente es más antigua? Por eso que entramos a otro punto, este mundo tan diverso, tan maravilloso, porque, por ejemplo, a algunos les gusta leer una Biblia y a otros les gusta otra, pero hay gente que le gusta leer la Biblia que tiene las fuentes más antiguas. ¿No es cierto? Ok, voy a continuar para que no nos salgamos del tema. Luego dice, ¿qué tiene que ver el Espíritu Santo? ¿Qué tiene que ver el Espíritu Santo con el vino? ¿Ya? ¿Se acuerdan cuando leímos eso? Bueno, voy a hacerla muy cortito y es muy simple. Eso lo vimos en capítulo 5. Cuando uno toma vino, pierde el sentido de su cuerpo. Y a medida que toma más vino, el vino como que te controla. ¿Sí? El apóstol Pablo dice, así como ustedes toman vino y quieren llenarse de vino, así deberían llenarse del Espíritu Santo. ¿Y qué está diciendo? Que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas como el vino toma el control de la vida de las personas. ¡Boom! Qué palabra, qué palabra. ¡Boom, boom, boom, boom! Amén. Boom, boom, boom. Ah, no. ¡Boom! El melón con vino salió volando. ¡Pum! Aleluya. Se reventaron las botellas. Que reventaron la botella, la chisca, se reventó. Ay, ay, ay. Y saben ustedes que el apóstol Pablo se lo está diciendo a una cultura que era muy buena para beber. Y no tuvo ni un problema. Es decir, así como beben y se emborrachan y pierden el control de sus acciones, así debería dominarlo el Espíritu Santo. Así. Que Él les guíe. Curaos nomás, les dijo. Fuerte, ¿eh? Fuertes declaraciones. Demasiado fuerte. Vamos a continuar. ¿Todas las iglesias deben tener los 5 ministerios? ¿Quién responde eso? Bien, por favor, traten de repartirse, no hagan todas no siempre hablen lo mismo, que hablen otras personas. Porque en Efesios 4 habla sobre los ministerios. ¿Todas las iglesias deben tener los 5 ministerios? Yo pienso que sí. Pastor, no sé si los 5, pero sí debieran tenerlos porque estos son para el crecimiento y el desarrollo de la iglesia, si no, no crecemos, no avanzamos, supongo. No sé si los 5, pero sí debieran haber manifestaciones de dones, de talento, de ministerio en las personas para avanzar. Ya.
vamos a dar la respuesta de inmediato. La iglesia son todas las iglesias. Diga amén. La iglesia son todas las iglesias. Amén. Amén. ¿Sí o no? Sí. Ya. Entonces, puede que en nuestra iglesia no estén todos los dones, todos los ministerios, pero en la iglesia del Señor alrededor del mundo pueden estar todos. Y hay iglesias muy afortunadas, ¿no es cierto?, que tienen todos los dones, pero son pocas iglesias. Y cuando están todos los ministerios, wow, 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 wow. Wow, hay que tener mucha sabiduría para eso. Yo no conozco ninguna en donde estén todos los ministerios. Ya, hay que tener mucha sabiduría porque el profeta siempre se va por los tarros. El profeta se me pone medio. Ay, Señor, esos profetas son complicados de repente, pero son un ministerio puesto por Dios. Y los maestros son pesados. Oiga, pastor, tengo una duda. Dígame. Con respecto justo al tema de los profetas o al ministerio, yo tengo entendido, bueno, no sé si estará bien, que no hay mayor profeta que la palabra del Señor. Entonces, si hay algún profeta dentro de nuestra iglesia o en cualquier iglesia, todo lo que profetice tiene que estar basado o respaldado en la Escritura. Sí y no. Pero ¿sabes lo que pasa? Que el apóstol Pablo tuvo un problema con los profetas en la iglesia de Corinto. Porque él en un momento les dice, si yo hablase lengua humana o angelicales y profetizare, ¿no es cierto? Y luego dice, pero no tengo amor, vengo a ser como un símbolo que retiñe y una... no me acuerdo. En donde el apóstol Pablo está reconociendo los dones que tenía la iglesia, pero también estaba reconociendo que era una iglesia que no tenía carácter. Entonces, un profeta de Dios está para dar una palabra de parte de Dios, ¿no es cierto?, para bendecir tu vida y también para corregir. Pero hay que tener mucha sabiduría porque esa palabra no tiene que ser una palabra de hombre. Y ahí está el drama, que algunos haciéndose los espirituales, se dicen ser, algunos no tienen el ministerio profético y se dicen ser profetas. ¿No es cierto? Entonces dicen cosas que no tienen que decir, que no son de Dios. Entonces, si tiene el don, el ministerio profético, dale, pero que tienes que estar muy seguro de tener ese don, porque no puedes decir cosas que Dios dijo así, y no fue Dios quien lo dijo. Pero sí existe el profeta, sí existe. Y el apóstol Pablo lo está diciendo, que los ministerios son para la edificación de la iglesia. ¿De acuerdo? Pastor, ¿y los que hablan en lengua? Son dones espirituales. Son dones espirituales. ¿Dones? Son dones Oiga, espirituales, pastor, pero el apóstol Pablo habla y les deja claro también a los cristianos cómo hablar en lengua, dónde hablar en lengua y en qué momento hablar. Y eso es otro tema. Porque los pentecostales son desordenados. Hablan en lengua y no hay interpretadores de lengua. Entonces, si no hay un interpretador de lengua, el que está hablando en lengua, hable lengua para sí mismo, para la edificación de su propia vida. Entonces, ¿qué hacemos los evangélicos? Vamos con la lengua, todo, y los incrédulos cuando entran, la gente que entra a la iglesia, te ve hablando en lengua, no lo entienden. Si hubiera un interpretador de lengua sería otra cosa, totalmente. amén. Ahora, Amén. si hablas lengua, no eres más espiritual que el que no lo habla, porque también algunos como que, yo también voy a hablar, entonces vamos metiéndole, usa la bazuca, la manga larga, y empezamos con la lengua chamuscada. No es necesario chamuscar lengua, no es necesario chamuscar lengua. Inventar frases para demostrar espiritualidad, no es necesario. No es necesario. Nuestra fe es una fe racional que tiene que tener demostración de amor, de obra y de poder. Eso quiere decir que sí,
No estoy diciendo que no se pueda hablar en lengua. Sí se puede hacer. Pero si no es interpretador de lengua, hágalo para sí mismo, ¿no es cierto? O en un ambiente cerrado, con personas de confianza. ¿Me entiendes? Hay iglesias que no, pues hay iglesias que tú entras así y samba, samba, entraste por la puerta, samba. Pastor de iglesias que uno entra y se acerca un hermano y le dice cosas al oído a un hermano, como que el Señor le está hablando, pero yo no creo en eso. Mi hermana Villa, ¿El pastor? que Dios pueda... Espera, es que se me va a acabar el tiempo, se me va a acabar. Mi hermana Villa, Dios puede usar a un burro para hablarnos y a unas piedras para hablarnos y a un incrédulo. Dios puede usar a Nabucodonosor para hablarnos. Así que es probable que Dios le esté hablando a través de él. Como también puede ser, ¿no es cierto?, que alguien esté intentando hablar en nombre de Dios, ¿no es cierto?, y no está hablando Dios. Para eso nosotros tenemos que tener discernimiento y tener respeto, mucho respeto, ¿no es cierto?, de que nuestra cristiandad sea una cristiandad basada en la escritura, ¿no es cierto?, en el amor. Yo conozco gente que habla en lengua, le pega a la esposa, profetizan, son desordenados. No, mi hermano, íntegros. Si vamos a hablar en lengua, íntegros. Si Dios no usa en milagros y en sanidades, íntegros, como el Señor lo dice. Mi hermano Ricardo iba a decir algo. Sí, iba a decir lo que usted acaba de hablar, de que el cristiano en sí, lo que debe uno primero tomar es pedirle a Dios, pedirle discernimiento de espíritu, porque eso nos enseña a ver realmente si es la palabra de Dios o si no es de Dios. Uno puede poner oído a muchas cosas y uno ve en las iglesias, alguna vez que toda la gente habla en lengua, pero si nos vamos a la Biblia pone un orden cuando una persona habla en lengua. Y cuando nos entrega un mensaje a nosotros, Dios siempre confirma. Por eso uno, y siempre lo recalca, que uno debe pedir discernimiento de espíritu para saber realmente si es un mensaje de Dios o no. Mejor en 1000 veces decir, siento en mi corazón como lo he dicho. Yo siempre lo digo humildemente, no sé si lo han escuchado. Yo no soy profeta, pero siento en mi corazón esto decir en este día. Me siento más tranquilo, ¿me entienden? De poder decir algo sin querer decir, ¡dice Dios! No, mejor no. Hay que estar muy seguro para decir eso. Hay que estar muy seguro. Que es diferente Amén. decir, siento en el Señor que Dios puso en mi corazón compartirles esto. Es muy diferente. Gracias, mi hermano Ricardo, por eso, y vamos a ir terminando. ¿Puedo hacer la última pregunta? Claro, mi hermano Bello, para esto eran las preguntas, porque Efesio habla de todas estas cosas. Sí, mire, lo que pasa es que hay muchas cosas dentro de los ministerios que se constituyeron que deberían existir dentro de la iglesia. El ministerio apostólico debería existir hoy en día, siendo que solamente existió cuando Jesús nombró a los apóstoles. ¿Hay autoridades que alguien nombre a alguien otro apóstol, o uno solamente si se siente apóstol porque tuvo revelación de Dios es apóstol, o uno se cree evangelista porque tuvo revelación? ¿Hay alguien que nombra estos ministerios a las personas dentro de la iglesia, o solamente por revelación? Mira, mi hermano Bello, es muy difícil la pregunta que me contestaste, pero mira, te voy a decir. Hay gente que le quedó chico apóstol y son querubines ahora. Son querubines. Sí, por eso pregunto, porque... Entonces lo que pasa es que no por culpa de esas personas que necesitan tener un título, ¿no es cierto? Porque algunos necesitan tener un título como para sentirse importante. Un título. Como si Dios le va a decir, ahí viene llegando. Yo veo claramente que
Los ministerios son todos para servir a la iglesia, son de servicio. Los ministerios son para la edificación del pueblo de Dios, no para sentarse en un estrado. Entonces, claramente hay personas que están buscando una posición, ¿ya? Pero no son todas. O sea, yo he conocido apóstoles hay una corriente de gente que no los quiere, pero también hay apóstoles decentes, hay apóstoles íntegros, hay apóstoles que aman al Señor, que son personas que abren iglesia. Te voy a dar un ejemplo. A mi pastor han venido muchas personas a profetizarle que él tiene que ser un apóstol. Incluso le dijeron que en su oficina tenía que poner apóstol. Y él tiene el fruto para hacerlo, porque hay que tener fruto. Me imagino, hay gente que no tiene ni una iglesia y son apóstoles. Hay pastores que no tienen ninguna oveja y son pastores. Hay gente que dice ser evangelista y ni predica. Entonces, mejor seamos humildes en nuestra forma de ver la cristiandad. Y mi obispo, que ellos trabajan con la visión no me acuerdo cuál es el término que se ocupa, pero en nuestra iglesia hay presbíteros y hay obispos, ¿ya? Él prefirió seguir en ese término, aunque quizás el término que a él le corresponde es ser llamado un apóstol, porque sin duda alguna él abre iglesias. Siempre está abriendo iglesias. Este año no sé cuántos pastores van a ser enviados a abrir iglesias. Y en la misión somos cerca de 90 familias pastorales. ¿Ya? Entonces, todo pasa por el discernimiento, mantener la humildad, Cristo en la cabeza, no nos creamos más que otros, ¿no es cierto? Mientras más alto estoy, más servidor tengo que ser de todos, más humilde tengo que ser, ¿no es cierto? Pero tú te vas a encontrar, hermano José Luis, que ya nos pasamos con el tiempo, de que hay hermanos que no creen en los apóstoles, y no tengo el tiempo para hablarlo, y te dan argumentaciones bíblicas, pero yo también tengo un montón de argumentaciones bíblicas que me dicen que sí hay apóstoles. Porque algunos plantean de que el último apóstol fue Pablo. Pero a Pablo, ¿quién lo llamó? Jesús. Dios. ¿Y quién hizo apóstoles a los 12 apóstoles? ¿Cómo, mi pastor? ¿Quién lo hizo apóstoles a los 12? Jesús. Ya, pero el apóstol Pablo, ¿quién lo hizo apóstol? Dios, directamente. Entonces, cuando la gente dice, no, es que los apóstoles solo fueron los que el Señor designó, cuidado, no es así. El apóstol Pablo no fue elegido apóstol por Jesucristo de manera directa, ¿no es cierto? Y hubieron otros hombres en la Escritura que también no fueron elegidos por Jesús, ¿no es cierto? Y que tuvieron un renombre dentro de la iglesia. Pastor está pegado, o sea, un poco, como que se le escucha. Ah, ok, como Esteban, Felipe y otros más, ¿ya? Pero claro, es un tema de que algunos hermanos de nuestra iglesia global se portan mal. Eso es nuestro problema. Tenemos muchos tinieblas en nuestras filas. Por eso que tenemos que portarnos bien y no hacer tonteras, porque si no la oveja se confunde. Amén. Pastor, Jessica con Oscar tienen la mano arriba, quizás quieren preguntar algo o acotar. Ok, voy a terminar con eso, Titico. Hola, lo vamos a saltar nomás. Hola amigo pastor, bendiciones hermano. Sí, yo tengo, no sé si pregunto, como 2 comentarios. El primero de ellos en relación a los ministerios o a las manifestaciones, que también son cosas distintas. En Lucas me acordaba de un versículo que los 70 apóstoles o los 70 volvieron muy contentos porque hasta los demonios se sujetaban en su nombre, ¿cierto? Y decía que podían hollar serpientes y escorpiones, pero Jesús le responde que no se regocijaran tanto por eso, sino porque sus nombres están escritos en el libro de la vida.
Muy bien. Entonces, lo asocio también mucho a la analogía que hizo usted sobre el yelmo de la salvación, y que fuimos también en Efesios, dice que fuimos sellados por el Espíritu Santo. Entonces, a veces la salvación y el sello del Espíritu Santo termina siendo mucho más importante que las manifestaciones visibles que nosotros podemos ver, porque de eso se basa también como los frutos genuinos del Espíritu, que los vimos también acá mismo. Y como segundo comentario, es que también hay una relación contextual de los ministerios, porque yo pensaba que la Biblia se imprime en el 1500, por ahí. Entonces, la profeta mayor que nosotros tenemos ahora, uno que ha visitado muchas iglesias, no hay profecía más hermosa, ni más exacta, ni más certera que la palabra bien explicada y bien entendida y bien exhortada bíblicamente. Entonces, porque a veces es muy fácil caer como en muchos clichés y decir, yo veo en esta, ya que no quiere decir que esté mal, pero como que se usa a veces desde el lado más emocional, más que bíblico, el uso de la profecía, por ejemplo. No es que uno menosprecie la manifestación de los espíritus ni estos ministerios, pero también eso también tiene un dato contextual, que en los tiempos de Cristo o en los tiempos antiguos la profecía era mucho más importante por un tema práctico, porque no estaba la palabra quizás impresa. Entonces eso, no sé si estoy en lo correcto, pastor, pero se me ocurre a mí ahora conversando con mi amada esposa Jessica. Súper bien, todo lo que dice es muy importante. Yo solo quiero que todos los que están acá entiendan lo puro y lo correcto. La Biblia lo que dice es puro y correcto, de que los ministerios están puestos para la edificación de la iglesia. ¿Ya? Los ministerios son para servir a la iglesia. ¿Ya? Y en todos lados tenemos buenos representantes y también malos representantes. Tenemos que quedarnos con los buenos y mirar a Cristo, ¿no es cierto? Y si Dios levanta un profeta, un maestro, ¿no es cierto? Un evangelista, gloria a Dios por ellos, los vamos a bendecir y tenemos que ser así, ¿ya? Pero siempre, como dice mi hermano Oscar ahí muy bien, la profeta mayor siempre va a ser la escritura. Y eso le molesta a algunos porque cuando no leen mucho la Biblia, ¿no es cierto? Entonces, a veces molesta y creo que es así. Nuestra fe tiene que ser no tan enfocado tanto en lo misticismo. Muchas veces hay gente que es muy mística en su fe, pero todo lo místico es maravilloso, ¿no es cierto? Uy, si viste la gloria que había en ese lugar, y está bien, la gloria que había en ese lugar. Yo entiendo el concepto, entiendo, había un buen ambiente, se sintió la presencia, pero tenemos que ir más allá en nuestro diario vivir, como por ejemplo, se supone que cuando salgamos a la calle a repartir alimentos, ahí los hermanos más espirituales deberían decir, yo voy a ir, pastor, el primero en ir. ¡Pum! Amén. Aleluya. Sí, po. O nos vamos a quedar ahí con la chequina, no, con la pura gloria nomás. Uy, si estuvo tan hermoso. Puras palabras nomás. No, no, no. La fe es también práctica y demostración de fe. Mis hermanos, me pasé. Quiero darle las gracias a todos ustedes por el tiempo, por la responsabilidad que han tenido en estas cuatro sesiones de estudio bíblico. Fue un placer poder compartir con ustedes lo que he aprendido, lo que leí. Me tocó prepararme, me tocó hacer, una cosa era hacer el escrito y la otra cosa era hacer el presi, que era también harto tiempo de dedicación. Así que todo esto se hizo para la gloria de nuestro Señor y para la edificación de la iglesia. ¿Ya? Nos veremos pronto nuevamente en algún estudio bíblico que vamos a hacer o algún discipulado. ¿Ya? ¿Alguien quiere decir algo?